¿Qué hacer ante el cambio de definición del Kelvin? Para ello, el doctor Edgar Méndez, director del área de termometría de la Dirección General de Meteorología Eléctrica, es quien nos dará este importante tema. Adelante, Edgar. Gracias. Buenas tardes a todos. Estuve un ratito sentado por allá atrás. Yo sentía realmente frío el cuarto. Entonces, como vamos a hablar de temperatura, es para irlos ambientando. Son varias cosas que podemos compartir respecto a la nueva definición del Kelvin, pero a diferencia de mis colegas que han pasado, yo en lugar de decirles lo que viene al futuro, quiero decir de dónde venimos y tratar de tomar el tema desde el pasado, y me voy a ir hasta el siglo XVIII para armar la plática. Entonces, me dijeron que tenía 25 minutos, pero a lo mejor es menos, a lo mejor es más. Cuando veo que se empiezan a caer dormidos, así de aburrimiento, entonces a lo mejor le paro. Mientras le voy a continuar. Hoy es mayo 20 de 2019. A las 0 horas de este día hubo un cambio en el Sistema Internacional de Unidades. Hubo 4 unidades que se redefinieron y estas redefiniciones, estoy casi seguro que ninguno de ustedes se sobresaltó a medianoche, ni cuando despertó dijo que me siento raro o una cosa así, algo está sucediendo en el mundo. No, están hechos los cambios de tal manera que sea una transición suave, que no se dé cuenta nadie. Es igualmente como, recuerdan ustedes cuando estuvieron en la prepa o en la secundaria, que nos platicaron, quizás en la secundaria, que el metro era 2 marcas en una barra de platino iridio, y luego más adelante nos dijeron que era cierto número de las transiciones naranjas de no sé qué, y ahora que es lo que viaja la luz en una fracción de tiempo. Y todos esos cambios que se ha dado en el metro para nosotros han sido transparentes. Seguimos yendo a la palería y nos pedimos un metro de cable, y sigue siendo las 2 marquitas que están en el mostrador de venta, lo que sigue siendo el metro, y lo que sigue siendo el kilogramo, y lo que sigue siendo en este caso el Kelvin. Entonces, hasta ayer a las 12:59 o 23:59, por ahí, estuvo el viejo Kelvin o la vieja definición del Kelvin, y a partir de hoy tenemos un nuevo Kelvin. Y es lo que queremos ver. Bueno, ¿qué onda con el nuevo Kelvin? ¿Sí? Uno de los problemas que acarrea cualquier cambio de definición tiene que ver con un problemita práctico que tenemos todos, que se llama trazabilidad. ¿Y por qué tiene que ver con trazabilidad? Si se dan cuenta ustedes en la segunda nota, bueno, dice, trazabilidad metrológica es una propiedad del resultado de una medida por el cual el resultado puede referirse a través de una cadena ininterrumpida y documentada de calibraciones, y que cada uno de ellos contribuye a la incertidumbre. Esas definiciones son más bien técnicas. La gente que está haciendo mediciones, que está en laboratorios, comprende perfectamente esto. Y si no, lo único que quiere decir es de que tienes que decir si el valor que tú tienes es válido, cómo lo puedes documentar que efectivamente es válido. Eso es lo que está ahí. Ahora, para aspectos de trazabilidad, en esta definición aparece esta palabra de referencia, que puede ser la definición de una unidad de medida. Si el día de hoy cambiaron las definiciones de la unidad de medida, entonces tenemos que ver si se mantiene la trazabilidad. La trazabilidad al Kelvin o a la unidad de temperatura hasta el día de ayer era una, y a partir de hoy es distinta, y necesitamos ver si efectivamente se mantiene o no se mantiene. Como voy a hablar de temperatura, ¿cómo definimos temperatura? La plática la quiero hacer más bien breve, no me voy a meter en muchos detalles de tipo técnico, pero ese es el concepto. Lo que están viendo ustedes en esta lámina es el concepto que nos ayuda a entender qué cosa es esto que llamamos temperatura. A final de cuentas, temperatura es hace frío, hace calor, está caliente, está frío, está tibio, etc. Ese concepto que manejamos todos los días tiene que ver con lo que es temperatura, ¿sí? Entonces, para dejarlo un poquito más formal y que se vea que nuestro trabajo es científico, hay una ley cero en la termodinámica que es relativamente fácil de comprender. Me voy a la parte izquierda de la lámina, esta que está aquí, que estoy señalando ahorita,
Y pensemos que estas paredes que están alrededor, estas gruesas, lo que están haciendo es de que están aislando lo que quiero observar de todo el universo. O sea, el universo se divide en dos partes, lo que está dentro de la caja y lo que está fuera de la caja. Y lo que está dentro de la caja lo tengo en tres compartimientos, el A, el B y el C. Y sucede que el A y el B tienen una forma de interacción únicamente de orden térmico. No pueden tener interacción mecánica, no pueden empujar el A al B, no puede pasarle masa, no permite pasarle radiación, etcétera. Está completamente aislado. Lo único que pueden hacer es tener un contacto de tipo térmico. Ahora, ¿qué quiere decir con contacto térmico? Pues es precisamente cuando tengo dos objetos que están a distintas temperaturas y los tengo aislados, van a permanecer así a las temperaturas que se tienen, que tiene cada uno de ellos, pero al momento que los acerco uno al otro, hay una interacción entre ellos de tal manera que el de mayor temperatura baja su temperatura y el de menor temperatura aumenta su temperatura. Ese fenómeno que se observa, ese es lo que estoy llamando como interacción térmica o el contacto térmico entre A y B. Entonces, supongamos que inicialmente A y B y C están a distintas temperaturas, pero una vez que los ponemos en contacto térmico, se permite el contacto térmico entre A y la parte B de esta caja que está del lado izquierdo, y se permite el contacto térmico entre la parte A y la parte C del mismo sistema. Pero no hay contacto térmico entre B y C. O sea, B no sabe que existe C y viceversa. C no sabe que existe B. Solamente tiene interacción B con A y C con A, pero B con C no tienen esta interacción. Inicialmente están a una temperatura que no sabemos los tres sistemas, pero llega el momento en que el sistema llega a un equilibrio, queremos decir, la temperatura de A ya no cambia, la temperatura de B ya no cambia, la temperatura de C ya no cambia. Entonces, lo que dice la ley cero es de que si A está en equilibrio térmico con B y A, por otro lado, está en equilibrio térmico con C, si nosotros ponemos una barrera aquí para que se impida el contacto térmico entre A, B y C, que sería el esquema del lado derecho, y permitimos el contacto térmico entre B y C, al momento que se permite el contacto térmico entre B y C, sucede que la temperatura ya no cambia, ya estaban en equilibrio térmico desde antes. Entonces, lo que le dice la ley cero, si A está en equilibrio térmico con B y A está en equilibrio térmico con C, entonces B y C están en equilibrio térmico. Es una cosa relativamente sencilla, fácil de comprender. Ahora, lo que describe el equilibrio térmico, y es ahí donde el punto importante de esto, lo que describe el equilibrio térmico es una magnitud física que le llamamos temperatura. Y de aquí tiene varias consecuencias. Estamos hablando de equilibrio y temperatura, por lo tanto, es una magnitud que describe el equilibrio térmico. Si algo está fuera de equilibrio térmico, entonces el concepto de temperatura no se da, no se puede aplicar. Necesitamos aspectos de equilibrio, pero ese es un punto así lateral. Ahora, si me voy al siglo XVIII, y para nosotros, creo que la mayor parte de los que estamos aquí en secundaria nos enseñaron la ley general del estado gaseoso, ¿se acordarán? ¿Sí? Y a propósito lo puse aquí, tenemos que PV sobre T es igual a P' B' sobre T'. Y lo que dice para un sistema que está cerrado, el producto de PV sobre T, donde P es la presión, B es el volumen y T es la temperatura, si sucede algo dentro del sistema, ya sea que aumente la presión, cambie el volumen o cambie la temperatura, este producto PV sobre T se va a conservar como P' B' sobre T'. Y esto va a ser igual a una constante, ¿sí? Ahora, esta constante sucede que está relacionada con la dichosa constante de Boltzmann, con la que acaban de redefinir ahora para redefinir, o perdón, que acaban de fijar ahora para redefinir el Kelvin. Pero noten ustedes que esto no es nuevo, sino que esto viene, pues ya tiene sus añitos. Estamos en el siglo XXI, ya para el siglo XVIII ya se conocía que esto era así. Ahora, si PV sobre T es igual a una constante, como está aquí, bueno, pues de esta ecuación, haciendo álgebra de primerísimo nivel, pues podemos llegar que PV
es igual esta T que tenemos dividiendo, lo pasamos para este lado, nos queda multiplicando y encontramos esta ecuación que está aquí marcada. PV es igual a KT. Hay cosas que platicar de esta expresión. La primera es de que si hacemos un análisis de unidades, el producto PV tiene que ver con unidades de energía. Y entonces el producto KT, si T tiene unidades de temperatura, entonces la constante que está aquí debe tener unidades de energía entre unidades de temperatura, y que son justo las unidades de la constante de Boltzmann. ¿Hasta ahí vamos bien? Okay. Entonces, ahora, esto es como en las novelas, de una ecuación, dos caminos. Entonces, les voy a platicar un camino. O sea, ¿qué vamos a hacer con esta ecuación? Vamos a derivar en dos caminos. Un camino nos va a llevar a ciertos resultados, otro camino nos va a llevar a otros resultados, y vamos a ver cuáles son las consecuencias de esto, ¿sí? Va el primer camino. Tomo la ecuación PV igual a KT. Ahora, si de aquí yo despejo el valor de temperatura, me queda la temperatura como el volumen dividido por la constante multiplicado por la P. Ahora, supongamos que mantengo, en un experimento, mantengo el volumen fijo, no cambia el volumen. Ahora, imagínense ustedes que tenemos un cubito, el cual está tiene una presión, tiene un volumen y una temperatura. Y este cubito lo pongo en contacto térmico con algo que lo quiero tener de referencia, por ejemplo, punto de hielo. Tomo mi cubito, lo pongo junto a hielos y veo que alcance el contacto térmico. No cambia el volumen. Lo único que puede cambiar es el volumen no cambia, la constante no cambia, lo único que puede cambiar es la presión. Y la presión la puedo medir, puedo conectar mi cubito a medir la presión y le mido la presión. Entonces, tengo una T0 para una presión 0 cuando lo tengo en el punto de hielo, supongamos. Ahora, quiero medir a cualquier otra temperatura. Tomo mi cubito, mi cubo para medir temperatura, y lo pongo en contacto térmico, por ejemplo, con el ambiente donde estamos ahorita. Y entonces me doy cuenta que la presión aumenta y tengo otro valor de presión. Con ese otro valor de presión puedo dividir, inicialmente tenía con esta ecuación, tengo una T, el volumen es fijo, la K es fija, y tengo una presión 0, una temperatura 0 para una presión 0. Si divido esto con el nuevo valor que tengo para el valor de T, para una presión distinta que tengo al poner en contacto térmico mi medidor con el ambiente, y hago el cociente de las dos, me quedaría T sobre T0 es igual a P sobre P0, y lo que está en paréntesis se cancela. Ya no se ve. Y entonces tengo esta ecuación que tengo que estoy marcando en este momento, en el cual me dice, si yo quiero medir la temperatura de cualquier objeto, lo único que necesito saber qué presión tenía mi medidor cuando lo puse en el punto de hielo, multiplicado por el valor que le doy a la temperatura de punto de hielo, y lo único que va a cambiar es esta presión P. Y entonces prácticamente ya tengo el resultado. Puedo construir una escala de temperatura en función de la presión, y esta es una escala práctica. La ventaja que tengo aquí es de que esta constante que apareció al momento de hacer el cociente, al momento de hacer el experimento de esta manera, la constante la quité y ya puedo continuar midiendo. Si se dan cuenta ustedes, para los que midan resistencia de platino, porque aquí veo que hay algunos colegas que tienen experiencia en esto, para los que miden resistencia de platino se hace un cociente de resistencias. Lo que está detrás de la idea del cociente de resistencias es precisamente la dependencia de constantes fundamentales como la constante de Boltzmann, quitarla y permitirte construir una escala práctica. Ese es el primer camino. Ahora, con esta idea se definió la vieja definición del Kelvin, como la unidad fundamental conocida como temperatura termodinámica es definida como la fracción de 1 sobre 273.16 de la temperatura termodinámica del punto triple del agua.
Aquí pongo una fotografía de lo que es el punto triple del agua. Les recomiendo, si tienen la oportunidad, vayan al laboratorio de termometría y tenemos estas celdas que les pueden ver cómo están, etcétera. Y esta definición que estoy tomando del viejo Kelvin, la estoy tomando del texto de la escala internacional de temperatura de 1990, que es la que hasta este momento sigue vigente, aunque la definición ya no. ¿Sí? La escala continúa, pero la definición del Kelvin ya no. Ahora, ¿por qué es importante esto? Bueno, porque este texto lo tomé de la referencia que aparece aquí abajo, por eso lo dejé en inglés, porque no existe el texto en español, pero dice, si bien el valor del punto triple, de la temperatura del punto triple del agua no es una constante fundamental, el punto triple del agua es un invariante de la naturaleza con estabilidad de largo plazo, similar o mejor inclusive que de las constantes fundamentales. Y eso me lleva aquí a una primera reflexión. Si es tan bueno el punto triple del agua o mejor en su estabilidad que las constantes fundamentales, entonces, ¿cuál es la necesidad de cambiar la definición ahora para constantes fundamentales? Bueno, mi abuela decía, de la moda lo que te acomoda. En ese tiempo está de moda poner las cosas en términos de constantes fundamentales. Podemos hacerlo, pues sí lo podemos hacer, pero es importante que conozcamos que el punto triple del agua sigue siendo una situación sumamente estable y es parte de la plática lo que les quiero mostrar, cuál es la estabilidad de esto y cómo podemos manejar la nueva definición. ¿Sí? Ahora, por ejemplo, hace más o menos unos 10 años hicimos una comparación del punto triple del agua entre los países que están, los laboratorios que están mencionados aquí. No sé si se alcanzan a leer, pero esta parte que estoy señalando es el punto del CENAM, el valor de referencia anda por aquí. Entonces noten ustedes que como muchas veces nos ha sucedido, de chiripa llegamos a estar muy cerca de los valores centrales y es algo que nos enorgullece y nos esforzamos cada vez más porque las chiripas nos sigan saliendo, ¿sí? Pero esa nos salió bien y entonces les presento todo. Entonces noten ustedes la dispersión de los valores. Cada puntito significa el valor de temperatura relativa con respecto a un valor común, de cuánto se desvía el punto triple del agua del CENAM con respecto al punto triple del CEM de España, o de que creo que es de Australia, no sé dónde sea, sé que es el italiano o el portugués, el coreano, etcétera. Y esa es la dispersión que tenemos del experimento. En la escala vertical, lo que tenemos son microkelvin o microgrados. ¿Sí? Entonces, aquí prácticamente toda la dispersión está en más o menos 100 microgrados, que corresponde a una décima de milésimo de grado. Ahora, aquí una primera situación que hay que reflexionar. Cuando nosotros estamos haciendo un experimento en temperatura, si estamos en aspectos de producción, supongamos que está el proceso de manufactura de un farmacéutico, que lo ponen, digamos, a 60 grados o 80 grados, una cosa así, nos dicen que quieren que esté a 80 grados más o menos un milésimo de grado. O cuando hacemos por ejemplo, un pastel en casa, no nos dicen, ponga usted el horno a, no sé, a 200 grados Celsius y que tenga una estabilidad mejor que 2 milésimos de grado. Entonces, aquí lo que me lleva es, ¿dónde empieza el mundo práctico de las mediciones de temperatura? En el milésimo, escasamente, muy raramente en el milésimo. En el centésimo, cosas ya muy demandantes. En el décimo es como nuestro día a día. Incluso cuando medimos la temperatura utilizamos termómetros que tienen resoluciones al décimo. Y más o menos por ahí anda la vida normal. Entonces, si nuestra vida normal anda alrededor del décimo, el que nosotros estemos presumiendo que tenemos reproducibilidad al 0.1 de milésimo, quiere decir que estamos 3 órdenes de magnitud trabajando ya para situaciones prácticas, estamos sobrados para las necesidades que existe en la vida normal. Puede haber casos especiales y se tratarán como situaciones meramente especiales y ahorita voy a mostrarles algunos ejemplos, ¿sí? Pero nada más que quería que vieran esta lámina
para que vean la estabilidad que se tiene con el punto triple del agua. Va el segundo camino, tomo la misma ecuación, nada más que con esta ecuación ahora simplemente despejo T y obtengo aquí, esta es la ecuación que tengo para medir el valor de T. Ahora, para poder utilizar esta ecuación, necesito a fuerzas conocer el valor de la constante, porque yo puedo medir la presión y puedo medir el volumen, pero no conozco cuánto vale la constante. Esta forma de medir se llama que es una escala absoluta o es temperatura termodinámica, dicen algunos. Entonces, noten ustedes que aquí el problema a vencer práctico es cuánto vale esta constante. Y como es muy relevante, entonces los colegas empezaron a buscar distintas formas de medir la constante K. Y aquí presento uno de los experimentos clave para la medición de la constante de Boltzmann, que es un resonador acústico, ¿sí? No me voy a meter a detalles sobre el experimento, simplemente muestro el chunche más o menos como se ve, ¿sí? Ahora, cuando los colegas empiezan a medir esto, bueno, aquí tengo datos desde 1988, cada puntito significa un dato experimental. Hay algunos puntitos que están abiertos, como el que estoy señalando aquí, o sea que no están relleno el punto, y significa que es un promedio de los datos anteriores, y acá haya otro, y finalmente el valor que se está dando aquí, bueno, no se alcanza a ver la escala, pero aquí el número que le está dando a la constante de Boltzmann es 1.38649, por 10 a la menos 23 joules sobre Kelvin, ¿sí? que anda por aquí. Y los puntitos en rojo son las últimas determinaciones que se tienen de la constante de Boltzmann. Una vez que tengo medida la constante de Boltzmann y le doy un número, entonces ya puedo utilizar mi escala termodinámica porque ya conozco el valor de K. ¿Qué es lo que necesito hacer para un sistema? Pues si conozco su presión, conozco su volumen, saco el producto de ellos, lo divido entre la constante de Boltzmann y obtengo el valor de temperatura. Y voilà, ya estamos. En ese sentido, los que argumentan que es bueno que tengamos una nueva definición, es que dicen, una vez que fijamos la constante de Boltzmann, ya no dependemos del punto triple del agua, sino ya cualquiera que pueda medir su presión, su volumen, hace el producto, lo divide en la constante de Boltzmann y obtiene el valor de temperatura. Nos da independencia, lo cual es algo útil, pero algo que se mencionó desde la plática anterior, es de que experimentos de este tipo son sumamente costosos, requieren mucho tiempo, y el resultado para el que vamos nosotros a utilizar pues, prácticamente es marginal, como vamos a ver ahorita, ¿sí? Es lo que quiero mostrar, ¿sí? Ahí está otra vez la gráfica de los datos experimentales que se tienen cuando se midió la constante de Boltzmann, ¿sí? Y lo que puse en el rectángulo rojo es una aproximación así, grosso modo, de cuál es la dispersión de los datos. No estoy haciendo caso de las barras de incertidumbre que están siendo reportadas para cada uno de ellos, sino simplemente estoy tomando cada uno de ellos. Por ejemplo, aquí dice el NIS en 1988 midió con un termómetro de gas acústico este puntito y tenía esta incertidumbre. La incertidumbre no la tomo en cuenta, nada más voy viendo cuáles los puntos que están más a la izquierda, los puntos que están más a la derecha, y los puntitos que están en rojo fueron los experimentos extraordinarios que se hicieron hacia el último tiempo para definir la constante de Boltzmann, ¿sí? Pero ahí está la dispersión de todos estos puntos, ¿sí? Ahora, esta dispersión quiero que la consideremos con respecto a esta otra dispersión, que es la dispersión que tengo de los puntos del punto triple del agua, ¿sí? Entonces, me regreso aquí, tengo esto de aquí. Esta es la dispersión que tengo en el punto triple del agua. A propósito, hice la escala chiquita porque quiero mostrarles una cosa. Si en esta gráfica pongo yo la dispersión que se tiene en las mediciones de la constante de Boltzmann, porque una vez que se define la constante de Boltzmann, toda la dispersión que tiene, toda su incertidumbre experimental, se la van a cargar a los valores de temperatura práctica. En otras palabras, como la constante de Boltzmann se está midiendo principalmente en el punto triple del agua, o con experimentos que están relacionados con punto triple del agua, la incertidumbre que se obtenga en la constante de Boltzmann, una vez que quede definida y ya no tenga incertidumbre, su pecado se lo tenemos que cargar a alguien.
y se lo vamos a cargar al valor de temperatura del punto triple del agua. Ahora, ¿cómo se ve eso? Bueno, esto es como se ve o se veía hasta ayer, la dispersión que tenía el punto triple del agua y su incertidumbre asociada por su propia dispersión. No hago caso de barras de incertidumbre. Esto es como se ve a partir de hoy. ¿Se dan cuenta de la ventaja? Va de nuevo. Esto era hasta ayer. Esa es la incertidumbre asociada al punto triple del agua hasta ayer. Esa es la incertidumbre asociada al punto triple del agua a partir de hoy. Tiene sus ventajas tener nuevas definiciones, ¿no? Bueno, ahora va. El nuevo Kelvin. ¿Cómo queda definido el nuevo Kelvin? El Kelvin con símbolo K, etcétera, es la unidad de temperatura termodinámica del sistema internacional y queda definido tomando el valor numérico fijo de la constante de Boltzmann como 1.386.649 por 10 a la menos 23 joules sobre Kelvin. ¿Sí? Esa es la definición. Ahora, ¿qué vamos a hacer con esto? En realidad, digamos, hace rato que estaba escuchando la conferencia de Omar y decía, la densidad ahora es esto y la masa es esto, otro y demás. Yo decía, la verdad, no entiendo. Y yo procuro no dejarlos en la misma confusión. Bueno, el que no entendió fui yo. Probablemente ustedes sí entendieron bien qué es cada uno de esos numerotes que salieron ahí. Pero, como quiera, el comité consultivo del CIPM que tiene que ver con temperatura, dice, bueno, para ayudar a los simples mortales a que salgan de este problema, ¿sí? Emite para la masa, para el mol, para el amper, una cosa que se llama puesta en práctica de la definición de cada una de las unidades, ¿sí? Y el propósito de esta puesta en práctica es indicar cómo la definición de la unidad de base del sistema internacional se va a realizar en la práctica. Esa es la idea del mise en pratique, que está, creo que en francés, ¿no? Ahora, este no es un documento privado. Pueden ver ustedes aquí viene el vínculo, pero ustedes pueden entrar a la página del BIPM y ahí vienen todos estos documentos. Son documentos abiertos y a partir de hoy había algunos que estaban ocultos porque estaban en modo draft o ¿cómo le dicen? Borrador y ya a partir de hoy aparecen como oficiales, ¿sí? Ahora, se debe de notar, dicen los colegas de esta de puesta en práctica, se debe de notar que las temperaturas de los puntos fijos asignados a la escala internacional de temperatura son exactos con respecto a la propia escala. Esto significa que la escala de temperatura del 90, que es con la que veníamos trabajando hasta el día de hoy, los valores de temperatura no van a cambiar. El punto triple del agua va a seguir siendo 1/100 de grados Celsius, el galio va a seguir siendo 28 grados, el indio 156 creo que es, el estaño 232 grados, etcétera. Sí, cada uno de ellos va a conservar el mismo valor numérico. Dice, a consecuencia de la definición del Kelvin en términos de la constante de Boltzmann, no tiene efecto en los valores de la realización de la escala de temperatura. ¿Qué quieren decir estos colegas? Bueno, en particular, dice, las mediciones más precisas, en este lenguaje que traduciéndolo así en forma directa, dice, en temperatura en el intervalo de menos 250 hasta 960 grados Celsius, serán, al menos inicialmente, siendo trazables a la termometría de resistencia de platino calibrado de acuerdo a la escala del 90. En otras palabras, lo que quieren decir es, podemos medir ahora temperatura termodinámica, pero seguimos midiendo también con la temperatura de la escala del 90. Coexisten las dos formas de medir. Ahora, esto no es nuevo. Esto se ha hecho desde siempre. Esto es como esas situaciones de orden civil, de que alguien vive con otra persona, ¿sí? Y después de que tienen 20 hijos y cosas así, que quieren formalizar de que efectivamente estaban casados, ¿sí? Bueno, es que esto ha sucedido desde tiempo inmemorial, no hay nada nuevo. Lo único que está diciendo la nueva definición del Kelvin es de que ahora sí se vale medir directamente con la temperatura termodinámica y tiene el mismo nivel o se puede mezclar o va a coexistir
la temperatura de la escala del 90. Es exactamente lo mismo. No está, bueno, perdón, no es exactamente lo mismo. Está permitiendo que ambos puedan medir por un método o por el otro método. Por eso les decía, una ecuación, dos caminos. ¿Sí? Tomé para el caso del gas, pero se puede utilizar para otras técnicas que no las he mencionado ahorita ni las voy a mencionar, ¿no? Ahora, cuando se comparan estas dos formas de medir, con la escala del 90 y con la temperatura termodinámica, aparecen algunas diferencias. Estas diferencias, este documento también está disponible en la página del BIPM. Es la diferencia entre la temperatura termodinámica, tomando como referencia la T90 de la escala, y es para todo lo que corresponde desde temperaturas muy bajas hasta el punto de solidificación de la plata, que son 960 grados Celsius. Esas son las diferencias. Ahora, en CENAM conocemos que la mayor parte de las mediciones o las calibraciones que hacemos en CENAM, más del 90% de las calibraciones en termómetros que hacemos en CENAM, están en la región que está marcada ahí en el recuadro. Nada más para efectos de verlo un poquito más de cerca, pues me acerqué, hice mi corte y ahí está, ¿sí? Entonces, donde está la línea roja, corresponde al punto de mercurio, y donde estoy cortando la gráfica corresponde al punto de zinc, 420 grados Celsius aproximadamente. En estas regiones donde están hechas casi todas las mediciones que hacemos en CENAM. Ahora, si alguien está así como preocupado de decir, ya no estoy midiendo la temperatura real, ya me están dando mis valores con un error, etcétera, ¿de qué orden es? Bueno, si nos vamos al punto de mercurio, estamos hablando que es del orden de 1 centésimo de grado Celsius, la diferencia entre ellos. Obviamente, alrededor del punto triple del agua, la diferencia es prácticamente nula. Y esta empieza a crecer hacia altas temperaturas. La escala de aquí abajo está en Kelvin. O sea, quítenle 273 y más o menos tienen los valores en Celsius. Y va creciendo así hasta 400 grados, hasta llegar a 2 centésimos. Si 2 centésimos son significativos para el proceso o la medición que estás haciendo, entonces es necesario hacer la corrección. ¿Cómo hacer la corrección? Pues si tienes un termómetro calibrado con escala del 90 y tienes esta gráfica, estás del otro lado. Te puedes hacer la corrección. Si no la necesitas hacer, puedes vivir con la escala del 90. Ahora, se estuvo platicando y se vieron las opciones de cambiar la escala, tener la escala del 2020 o los 2012. Bueno, empezamos desde el año 2000, luego dijimos, no, mejor 2006, luego 2012, y luego dijimos, ¿cuánto nos cuesta cambiar la escala? Porque para los que estamos más viejitos recordarán que había antes la escala práctica del 68, que se cambió en la escala del 90, pero cuando se hizo el cambio de escala se dieron cuenta que tuvo un impacto en el costo de actualización de la escala a nivel industrial extremadamente alto, y antes de cambiar esta escala, que tenemos la del 90, se volvió a hacer una evaluación de cuánto costaría cambiar la escala, y se decidió mejor vivir con errores o modestos de unos cuantos centésimos y continuar haciendo las mediciones. Ahora, pero como quiera, como ya conocemos el valor del error, pues podemos hacer la corrección cuando sea necesario. Si por efectos de lo que estoy estudiando o lo que estoy midiendo requiero el valor de la temperatura termodinámica, pues entonces me voy a esta gráfica y con un termómetro calibrado con la escala del 90 puedo hacer la corrección. Si no, pues puedo seguir igual, que es parte de lo que está proponiendo la nueva definición y lo que están proponiendo los colegas que estuvimos trabajando con esta escala. Ahora, empecé con el problema, era la trazabilidad con el cambio de definición. ¿Qué sucede con la trazabilidad? Bueno, tenemos que ir con la escala del 90. La escala del 90 prácticamente tiene 3 intervalos. Un gas que es por debajo de los 230, menos 230 grados Celsius, una cosa así, o sea, o menos 250 grados Celsius, es temperaturas extremadamente bajas. Nosotros no medimos esas temperaturas aquí en CENAM, que es el inciso A. Luego hay un intervalo que va desde menos 260 grados hasta 1234, que es alrededor de 1100, 1090, bueno, perdón, 1100 grados Celsius.
que es donde se trabaja con resistencia de platino, y luego están las temperaturas por arriba del punto de la plata, en el cual se utiliza la temperatura de radiación de Planck, y un punto fijo que puede ser el de la plata, o de cobre, o de oro. Para los que trabajan en radiación conocen un poquito más de este punto. Es de lo que dice la escala hasta el día de ayer. ¿Cómo cambia la escala ahora? Bueno, en la parte de abajo, como se utilizaba ya termometría de gas, que es temperatura termodinámica, no hay ningún cambio. Eso sigue digamos, vigente, en el sentido que ahora el nuevo Kelvin aplica aquí a termometría de gas sin ninguna variación. Para alta temperatura, se tiene que, se sigue utilizando la ley de radiación de Planck, pero ya no tiene necesidad de un punto fijo, porque tiene ya todos los elementos para hacer mediciones de temperatura termodinámica. Y en ese sentido, digamos, en CENAM estamos trabajando para tener eliminar la dependencia de punto fijo en esto. Pero en la parte intermedia, y por eso puse esta marca aquí, en la parte intermedia las cosas siguen siendo igual, no hay cambios en la práctica. Ahora, se seguirá usando la escala del 90 hasta que la termometría primaria sea práctica. Y que es cosa que desde mucho tiempo de antes que se conoce que no es práctica Ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Dónde se va a notar que nosotros hemos cambiado de escala? Bueno, esta leyenda que está aquí, y quizás no alcanzan a leer bien, pero dice, la saqué de un certificado de calibración de CENAM. Dice, la calibración del instrumento se realizó por el método de puntos fijos de acuerdo al procedimiento señalado, con los patrones declarados en tal tabla que pertenecen al patrón nacional de temperatura, con esa nomenclatura. Se utilizó el modelo de la escala internacional de temperatura del 90 y las temperaturas certificadas están de acuerdo a esta escala. ¿Qué es lo que tenemos que decir ahora en nuestros certificados a partir de hoy? Se utilizó el modelo de la escala internacional de temperatura del 90 y de 90, que es el acuerdo internacional para aproximar a los valores de temperatura termodinámica. Es todo lo que va a cambiar. Todo lo demás lo vamos a seguir haciendo igual, ¿sí? Entonces, ahora respondo el problema de la trazabilidad. En la parte de baja temperatura no la trabajamos en CENAM, entonces no hay problema de trazabilidad porque nosotros no la probemos. Si la necesitan, tienen que ir a otro lado. Les recomendaremos algunos lugares, si acaso, sin caso que tengan necesidad. Si hay una demanda, entonces estamos nosotros obligados a abrir ese campo de trabajo. Mientras no lo tengamos, no lo abriremos, ¿sí? Seguimos trabajando con el patrón nacional de temperatura en la parte intermedia para termometría de contacto, y para la parte de radiación tenemos el patrón nacional de temperatura para la parte de radiación y mantenemos la trazabilidad. Entonces, hay un cambio de definición, pero nosotros seguimos trabajando. O sea, de ayer a hoy, no crean que sus certificados ya a la basura, hay que mandar a calibrar todo a CENAM o algún otro instituto sus termómetros. Las cosas siguen igual. Ya con esto casi termino, y es un comentario que tiene que ver con la misión y la visión propia del centro, ¿sí? Hay algunos de mis colegas, ustedes seguro lo habrán notado, que tienen la concepción clara de que ellos viven aquí en el triangulito divino, y de aquí bajan todas las instrucciones de cómo se deben hacer las cosas hasta que llegan a los simples mortales, que son ustedes, y acá viven, ¿sí? En mi opinión, lo que hacemos nosotros como Centro Nacional de Metrología, somos un centro que estamos proveyendo infraestructura que no se ve, y que conforme se van alejando de nosotros, van entrando ustedes a la vida práctica, y cuando ustedes hacen sus mediciones aquí, en lo normalito, en el día a día, no tienen que preocuparse por aspectos de si la trazabilidad está bien medida o si la unidad está bien medida o no, porque los que tienen que hacer el trabajo son estos que están acá abajo. Y nada más como ejemplo los pongo porque ya está cerca de la hora de la comida, para que piensen, ya vayan alistándose para eso. Piensen ustedes, cuando van ustedes a un restaurante, es importante que tengamos buena comida, buen ambiente, limpieza, higiene, etcétera, etcétera, que las cosas estén ricas, bien sazonadas. Pero hay pocos restaurantes, quizás ninguno, yo no he visto, que digan dentro de su carta o dentro de su anuncio:
y las patas de nuestras mesas están bien medidas, están bien balanceadas. Pero es común, más o menos, que vamos a un restaurante y alguna pata está mal medida. Y está coja la mesa. ¿Qué tanto está coja? Pues el doblez de una servilleta, más o menos, ¿no? Ese es como el estándar. ¿Sí? Ahora, es importante la longitud de una pata. Sí es importante porque no quiero que me dé lata. Pero si no me da lata, no la pelo, no le hago caso. Lo que hacemos en Centro Nacional de Metrología es que las unidades, temperatura, masa, tiempo, longitud, densidad, presión, cada una de ellas esté bien medida, para que en la plataforma donde tú te desenvuelves, o se desenvuelve la gente normal, que no está preocupada por el milésimo de grado, sino está preocupado porque el kilogramo sea un kilogramo, no quiero que me den más, que un litro sea un litro, no quiero que me den más, pero no quiero que me den menos. Entonces, otra forma de verlo, las vías de comunicación, como las carreteras y demás, no se hacen famosas. Yo no he visto en el periódico que digan la carretera que va a los Cues fue repavimentada como a 8 columnas a nivel nacional. Pero ¿qué pasó con el socavón? Se hizo el hoyo y salió por todos lados. Cuando la infraestructura funciona, no se hace publicidad. Cuando deja de funcionar, cuando sale en el periódico, hay problemas. Yo como Centro Nacional, en particular como temperatura, mientras no diga nada de temperatura, mientras no salga yo en el periódico, yo estoy en el lado seguro, ¿sí? ¿Por qué? Porque significa que estamos haciendo la infraestructura en la forma correcta, ¿sí? Ahora, hay un dicho, algunos lo reconocerán, pero es fácil de entender cualquiera que quiera ser grande, será el servidor. CENAM es una institución de servicio y estamos allá abajo, en la infraestructura, queriendo hacerlo nuestro mejor esfuerzo para tener las mejores mediciones, para que tengan el soporte de mediciones cada uno de ustedes, para que cuando midan no se preocupen. No dicen, bueno, a ver, vamos a repetir 6 veces la medición de las tortillas que me acaban de despachar. Vamos a sacar la media, la dispersión, etcétera, a ver cuánto me da. Ni el termómetro, ni nada, simplemente hago una medición, hago una medida y confío que todos los que tuvieron que trabajar para hacer esta pirámide invertida, lo hicieron bien. Ya, acabé. ¿Preguntas? Y TS90. Con esta salvedad que menciono ahí. O sea, nosotros debemos decir, no estamos midiendo termodinámica, estamos utilizando la escala del 90 porque la nueva definición del Kelvin o la mise en pratique, la puesta en práctica de la nueva definición, me permite seguir utilizando la del 90. Pero en lugar de que diga que esté referido esto al patrón nacional, el Kelvin, etcétera, el Kelvin nosotros ya no lo tenemos en principio, pero tenemos la mejor materialización del Kelvin, que es el punto triple del agua. O sea, quedamos igual. ¿Sí? Y metemos esta nota para decir, si tú requieres, o cuando se haga el proceso de contratación del servicio, si tú me dices, ¿sabes que yo por razones, porque a mí me gusta medir temperatura termodinámica, no quiero que me des la tabla de valores con la escala del 90, quiero que me des valores termodinámicos, pues se hace el cambio. Para hacer ese cambio, existe una gráfica, Ajá. pero no hay un modelo matemático. Déjame ver. No la referencia, pero si entras al BIPM, al CCT, documentos de mise en pratique, si no me equivoco, es el apéndice 2 o el apéndice 3 donde viene esta gráfica y viene el modelo. O sea, si te das cuenta, hay una línea continua. Los puntitos son experimentales, pero la línea continua es la ecuación. Y la ecuación viene reportada ahí. Gracias, buenos días. Doctor, en el ámbito legal en nuestro país, ¿cómo y cuándo se estarán acercando todos
¿Ya? Por ejemplo, Bueno, la pues, de metrología, ¿qué dice al respecto? bueno, eh, debemos irnos por partes. La pregunta es muy interesante para mí y aquí recuerdo que quise poner aquí, por ejemplo, el Patrón Nacional de Temperatura, pude haberles puesto aquí como referencia el DOF, o el Diario Oficial de la Federación, y para el caso de radiación lo mismo, es lo que rige para nuestro país. Hasta el día de hoy sigue lo mismo, con el cambio, dado que la puesta en práctica de la nueva definición me permite seguir trabajando con la escala del 90. En principio no estoy obligado a hacer un cambio, aunque yo sugiero, y eso lo tengo que ver con mis autoridades, de que se mande una nota informativa al pueblo de México que diga los cambios que se tienen es: tu kilogramo sigue siendo un kilogramo, tu mol, si es que lo usas, sigue siendo mol, tu ampere sigue siendo ampere, y tu Kelvin o tu grado Celsius sigue siendo igual. No te preocupes en eso. Pero, digamos, por eso digo, ya estamos del otro lado, pero creo que sí vale la pena una nota en la cual sea oficial, digamos, en nuestro diario oficial de la Federación, donde se indique este tipo de cosas. No sé, no me he asomado al detalle, porque para mí eso, con esto de la reestructura del Internet, de las dependencias, hay veces que está uno dentro del sitio de la dependencia y luego uno va al gobierno federal y uno así, y en ese ir y venir, no sé si hay algo que ya se haya publicado en esa dirección de parte de Sena, pero sí, creo que sí es relevante. No sé si por ahí va la pregunta o... Sí, gracias. Sí, sí, va por ahí la pregunta porque afortunadamente o desafortunadamente en el trabajar diario del ámbito de las acreditaciones hay gente que de repente se quiere pasar de vista y me dice: ¿y por qué te haces así? ¿Por qué no sabes que ya pasó esto? Entonces es importante tener el soporte documental legal para los ejercicios que hagamos. Y la otra cuestión es también la invitación o la sugerencia, la solicitud a encontrar la manera con las entidades gubernamentales adecuadas para poder bajar, hacer entender a la población en general estos cambios tan importantes, porque comentaba hace rato en otro tema otro ponente, un anuncio en radio, un anuncio amarillista, la masa ya no iba a ser la masa, ¿no? Y algunas semanas atrás yo también escuché en radio a maestros y padres de familia en un programa de radio, ¿cómo es posible que va a cambiar el sistema internacional que se cree y de qué se trata? Sin entender la importancia, ¿verdad? Y a veces queremos a nuestros propios hijos enseñarles todo esto que no es tan común, que es tan importante en nuestra vida cotidiana, que nos estamos educando en la materia, pero si ojalá hubiera, no sé, con la Secretaría de Educación Pública o las dependencias adecuadas, el poder bajar la información, entender lo importante, estudiar pues, que se están dando estos cambios en este momento de nuestra existencia. Claro. Bueno, nada más que quiero hacer, en esa misma dirección, quiero hacer mención de una situación de actualidad. Tiene, no sé desde cuándo que no se utiliza grado centígrado, que es inapropiado. Sin embargo, todavía escuchamos todos los días en medios de comunicación tantos grados centígrados, y así, cuando uno ha insistido con las situaciones de grados Celsius. Ahora, ¿cambian esencialmente las cosas? La verdad es que no. ¿Sí? Ahora, pero es importante que quede declarado, que quede sentado, precisamente para evitar confusiones, decir, a ver, tu termómetro fue calibrado antes del 20 de mayo de 2019, ¿sí? Pero a partir del 20 de mayo de 2019, como cambió la definición y la definición de trazabilidad dice que debe ser a la definición, a partir de ese momento. Bueno, ese tipo de cosas, pues, precisamente tenemos que tenerlos en mente a ustedes y tratar de darles los elementos que puedan ser una buena respuesta y satisfactoria. Y por otro lado, digamos, muchas cosas son notas que emitimos nosotros, pero sabemos que nuestras notas tienen peso específico. Muchas veces dicen, está publicado en CENAM, está bien, ¿sí? Aunque pueda estar mal, pero está en CENAM.
quizá en el tema de la ley, este año entiendo que se va a renovar la ley federal pero tiene una organización y pues digo, seguramente a nivel ley no se va a llegar a tal grado de especificidad, pero sí en reglamentos, normatividad que vaya saliendo, seguramente tomando en cuenta pues, todo esto. Pero el tema de difusión y de sensibilización, pues sí es una tarea que tenemos y la seguiremos teniendo. En la mañana nos acompaña una persona de Profeco, procuradora. Entonces, pues, para el tema de acercamiento con el consumidor, pues estas alianzas, estos trabajos con las instituciones, además de obviamente la Secretaría de Educación Pública, pues nos ayuda a sumar esos esfuerzos, aunque, bueno, nosotros no quitamos el dedo del renglón, pero bueno, tenemos que ya tenemos así de los Celsius, entonces, pasar por esa a todos también, sí, como usted lo dice, ¿no? Con sus hijos, con su hermano, con la mamá, ¿no? Todo eso. Entonces, es una tarea también de todos, difundir lo que llamamos la cultura mejor. Pero pues bueno, le agradecemos al doctor Edgar Méndez. Gracias a ustedes. Pues, miren, todavía vamos a estar en laboratorios para